A desgranar esta encuesta que hiciste, que es muy interesante, ¿no? Porque parece que justamente si pensamos hoy por hoy, el punto fuerte, ¿no? del gobierno es justamente la economía. A ver, para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? La economía en cuanto macro, el país, ¿no? En cuanto macro. Claro. Tal cual. Vamos al dólar, al riesgo país, esas cosas que de repente por ahí son las que están controladas. Después veremos a base de qué, pero por ahora están controladas y son lo que por ahí rigen esta cosa de estabilidad en donde por ahí se para el gobierno como para declamar todo lo que declama y que se siente cómodo en ese lugar porque es la parte en donde han puesto todo el esfuerzo. Entonces, esto analiza un poquito el tema económico a nivel macro y también micro, ¿no? Me imagino. Sí, tal cual como lo explicaste. A ver, en principio, ¿qué es lo que uno ve? Dice, bueno, la macro, como bien explicabas vos recién, que es básicamente la inflación, el tipo de cambio, las cuentas internacionales, exportaciones, todo esto la verdad que está bastante encaminado. Lo que sí nosotros vamos viendo, que mes a mes que consultamos, y además que uno ve las variables macro y micro del país, dice, bueno, apareciera haber una parte que no se está resolviendo, que es justamente esto, ¿no? La micro de la gente, lo que le pasa al ciudadano todos los días en su trabajo, en su día a día. Bueno, pareciera que esta parte está como un poco omitida en el análisis. Y fíjate que hay algo muy interesante en esto que arrancabas diciendo sobre las preocupaciones, cuando uno va al votante Libertad Avanza 2025, es decir, que votó hace menos de un año a alguna de las versiones de la Libertad Avanza en alguna de las provincias, y le preguntás cuál es su principal preocupación hoy, fíjate que sorprendentemente el primer resultado son deudas. Claro, obvio. La primera cosa que te marcas, están preocupados por las deudas. Y sí, Claudio, por las deudas particulares. Claro, Claudio, bueno, justamente Claro, sí. Porque en todo el tiempo y en el anterior gobierno y demás, el fantasma era la inflación, ¿no? El tema es que, bueno, este gobierno es como que se puso esta cucarda de decir, bueno, nosotros combatimos la inflación, pero como recién decías, desde lo macro, desde lo micro, que es la liquidez, lo que va de bolsillo en bolsillo, lo que agita el consumo, no está pasando. Porque eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que las familias se endeudan y no hay rubro que le vaya bien, sino que están cerrando negocios, empresas, justamente. Sí, a ver. Porque la micro, la liquidez, el trabajador, el que genera la economía de la calle, ese trabajador hoy no tiene para comprar y darse un gusto. Entonces hay lugares donde han tenido que cerrar porque justamente no hay ventas. Esa es la realidad. Eso es lo que me extraña que no vean, porque a la larga va a afectar también a lo macro. Sí, a ver, hay varios temas sobre eso. A ver, existe desde la teoría hasta la práctica, digamos, pero existe mucha teoría sobre el tema del famoso trade-off, o sea, el diferencial o el cambio que existe entre actividad e inflación. Si yo quiero frenar la inflación, bueno, freno la actividad y con eso baja relativamente la inflación. Pero sí, bueno, a costa de tener una economía. Yo siempre doy clase en la universidad y siempre pongo este ejemplo. Digo, si yo voy con fiebre al médico y el médico me mata, digo, me va a bajar la fiebre, pero a costa de estar muerto. Tal cual. Con la misma lógica, digo, bueno, uno piensa en la economía y dice, bueno, frena todas las variables macroeconómicas, frena toda la gran actividad y, bueno, obviamente la economía la inflación tiende a bajar y con ello se lleva gran parte de la economía. Y los servicios aumentan y los sueldos no aumentan, o sea, se combate la inflación con las no paritarias de sueldos y eso hace una hecatombe porque el trabajador no llega y si aumentan todos los meses, sí, obviamente la gente no llega a pagar lo básico, que es la luz, gas y todos estos servicios, ¿no? La principal demanda, ya sean oficialistas o más opositores a la idea del gobierno nacional, es resolver la micro. Que si se resuelve, te digo, bueno, quizás de cara al año que viene tengan un año relativamente tranquilo, porque realmente del otro lado, del lado más opositor, prácticamente no hay nada. O sea, lo poco que hay, se están matando entre ellos, digo, hay una interna feroz desatada dentro del peronismo. Miriam Bregman empieza a aparecer en las encuestas como, bueno, una figura interesante que ha crecido mucho, pero claramente no está para competir, digamos, mano a mano a nivel nacional, digamos, llegar a un 30-40% de votos, por ahora, por lo menos.
Entonces digo, si resuelven, viéndolo desde el lado, si querés, con un prisma más positivista, te digo, bueno, mirá, si vos lo mires, si vos lo resolvés de acá a un año, resolvés el ingreso de la familia y más o menos vas hacia un plan de desendeudamiento para que las familias puedan finalizar las deudas que tienen, tengan en cuenta que los datos que han salido de morosidad son terriblemente malos. Terrible. Es que no se solucionan con más. En ese sentido tiene la cancha sola. Claudio, en ese sentido no se logra desendeudando con otro crédito, con la accesibilidad a otro crédito más para desendeudarte porque vas a seguir en deuda. Lo que hay que resolver es... Ahí. No, depende cómo lo indexes. No, depende porque si vos, a ver, imagínate vos estás atado a una tasa del 180% efectivo anual. Con una inflación del 40%, claramente el ritmo de crecimiento matemático exponencial que vas a tener de la deuda versus lo que te ingresa todos los meses, no se condice. Ahora, si yo esa deuda te la cambio por una deuda que se indexe con la inflación, bajo un término UVA, por ejemplo, bueno, quizás no es el mejor de los planes, pero por lo menos te permite tener cierta previsibilidad. Claro, pero ¿no sería mejor activar un poco el consumo? ¿No sería mejor que las empresas no cierren, que los negocios, los chiquitos, las pymes no cierren y que haya más trabajo para la gente? Eso sería un plan económico real. Por eso digo, una cosa es el tiempo de ahora, el ya, cómo resolver el problema ahora, y otra cosa es el mediano plazo de activación. Comparto las dos ideas, claro que considero que tiene que crecer el consumo, que es lo que la gente está demandando. Pero para sacar en este momento del problema más de 7 millones de argentinos que están en problemas de endeudamiento, tenés que salir ya de este problema y no queda otra que apuntar hacia un plan de desendeudamiento familiar que está siendo hoy probablemente el problema más grande que tiene y hago una aclaración más, porque cuando las pymes, las familias tienen problemas, bueno, gran parte de este gobierno y un poco la idea que tienen es, bueno, cada uno se arregla con lo propio. Cuando esto se traslada al sistema financiero y empieza a haber un problema grave en el sistema financiero, el que va a tener que salir a poner plata es el gobierno. Entonces digo, es mejor frenar ahora que dejar que esto siga corriendo, porque es grave realmente lo que está pasando en el endeudamiento familiar. Es muy grave lo que pasa en lo popular, en la cotidianeidad. Los servicios aumentan y no funcionan bien, los servicios de transporte, por ejemplo, la gente no le alcanza el dinero para viajar, ir a su trabajo. Entonces, el caos viene por ahí, ¿no? Entonces, lo que pasa que a la larga no sé cuánto se puede llegar a sostener, ¿no? Yo digo, debe ser difícil. Lo que pasa es que entras en un debate interesante, porque en realidad, si vos tuvieses una recomposición salarial para que poder pagar esos servicios, quizás el servicio está bien cobrado porque es lo que cuesta. Entrás en otro tipo de debate económico, y ahí me voy más en la beta economista, pero en realidad capaz que el servicio es el precio que tiene, el problema son los ingresos familiares. Claro. Si yo te cobro servicios de París y te doy salarios de Nigeria, bueno, es probable que vos sientas que la plata no te alcanza, pero en realidad, si me va a cobrar servicios de París, dame salarios de París. Tal cual. Eso es lo que la gente pide, en definitiva. Vamos a los números que tiene esta encuesta. Es la principal preocupación. Claro, sí. Vamos a ver los números acá claritos, ¿no? Por ejemplo, el principal dolor de cabeza es el endeudamiento personal que decías vos, 53.2%. Una inquietud vinculada a compromisos financieros acumulados que se ubica incluso por encima de la inflación, a pesar de que al 66.2% de ellos reconoce que su salario pierde contra los precios. Sí, eso también es interesante, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente cómo está el tema de si su salario le gana o no le gana la inflación, y es interesante ver que nunca le gana, ya sean votantes opositores a Milei, votantes oficialistas, quien sea, es unánime la sensación de mi salario no le gana la inflación. Eso ahí no se distingue, ahí no se distingue en partidos, ¿no? Porque muchas veces está el negacionista que porque para no sentirse vencido, para no dar el brazo a torcer, que es todo tan inocente y tan infantil, ¿no? Esto, porque es muy infantil la postura muchas veces, de un lado y del otro, pero sobre todo el que no quiere ver la realidad. Es impresionante. Sí, es impresionante cuando uno pregunta, es impresionante que el sesgo ideológico que uno ve en las respuestas. Pero es muy inmaduro. No podés tener 30 puntos de distancia entre una pregunta y otra con dos grupos sociales distintos porque son la misma persona. O sea, es extraño. Y cuando coinciden en un punto, como pasa con esto de la inflación y el salario, es interesante porque, bueno, hay una unanimidad. Porque es la realidad.
es la realidad que nos une y que ahí no hay banderas ni nada, es lo que está sobre la mesa. Por eso... Pero fíjate que cuando lo llevas a los números, en realidad, los salarios no han perdido tanto contra la inflación, han perdido algunos puntos. El problema es que el costo fijo del hogar es lo que se dispara. Claro, ¿me entendés? pero vos tenés pero la obvio. sensación de que te alcanza menos la plata, pero en realidad... No, pero pará, igual venimos de hace rato perdiendo. No es que el número de ahora. Sí, porque si me tomás el número de ahora, sí, obviamente, digo, sí es un 2%, pero venimos arrastrando un montón de inflación y un montón de aumentos que fueron descabellados. Sí, Entonces, ahora recién podemos decir, ahora, si me tomás el número a partir de ahora, y sí, ahora es un 2%, un 2.6%, pero venimos arrastrando 2, 10, 15, 25, 32, entonces la suma sí da una locura. Desde 2023 a la fecha, si vos tomás el salario base 100 2023 y lo ves a hoy, más o menos hay una pérdida de 10 puntos del salario, que es un montón. Pero la sensación de la gente es que perdió mucho más de 10 puntos. ¿Por qué? Porque justamente tenés el problema de los costos fijos del hogar, de las tarifas, del transporte, que es muchísimo más alto que la inflación. Y ya de por sí la inflación está mal medida, ya de por sí la inflación está con una canasta atrasada. Entonces, tenés un doble problema. Digo, una cosa es la sensación de la gente, que es una sensación real, que de hecho un poco... no digamos sensación, entonces, es una realidad, no es sensación. Sensación es cuando algo, cuando uno piensa. Cuando uno piensa que... Cuando me refiero a sensación, claro, cuando me refiero a sensaciones, cuando vos analizás el monto disponible que le queda a una familia después de pagar todos los costos fijos, lo que obviamente a eso uno apunta cuando dice sensación, es que cada vez es más chico y los precios son cada vez más altos. Entonces, cuando lo llevas a los números macro, uno lo analiza en lo frío de un informe económico, te digo, sí, la verdad que se perdieron 10 puntos. Salís a preguntarle a la gente dice, perdí mucho más de 10 puntos. Entonces, el diferencial no está en algo abstracto, está justamente en la suba de los costos fijos. Por algo pasa también, ¿no? Porque si te sube el colegio, te sube las expensas, te sube los gastos de todos los días, te sube el supermercado, te sube todo, deja de ser una sensación. Es algo real que te hace perder contra la inflación en todos los aspectos. En todos los campos perdés. En todos. Y la suma de todo... La caída de ese consumo, la caída de ese consumo te lleva al cierre de más de 25.000 empresas. Pero claro. Comercios, pymes, empresas, porque si vos nadie consume, nadie vende. Claro. Y no estamos hablando de cosas que son básicas. De básicas. Estamos hablando de gente que se reduce en lo básico. Nadie está hablando de vacaciones ni nada, ni siquiera comen una vez por día muchas personas. Bueno, por eso. Sigo con unos números, Claudio, así podemos llegar a analizar un poquito todo esto que es interesante. Por otro lado, dice también, esto me llama la atención, el 52.5 estira sus ingresos como máximo hasta el 20 del mes, quiero decir, hasta el 20 del mes. Sí, hasta el 20. Nosotros hace bastante tiempo que venimos preguntando esto sobre a cuánto llegás con los ingresos familiares, y hace rato que viene dando arriba del 60% de gente que te responde que como máximo llega al 20 del mes. Lo mismo, cuando lo cortás por tipo de votante, la misma situación, incluso los que han apoyado y apoyan a Libertad Avanza, en un casi 50% te dicen, no supero el 20 del mes. Este mes particularmente creció mucho, casi un 14% de respuestas, creció la gente que te dice que llega al 5 del mes. Casi un 14% te dice que llega al 5 del mes. O sea, digo, todo esto es parte del mismo relato que estamos hablando, ¿no? Digo, endeudamiento familiar, no llegó a fin de mes, las tasas están por el cielo, los servicios públicos suben cada vez más. Digo, todo va en esta misma línea con un trasfondo de una crisis que venía del gobierno, que creo que más o menos lo están manejando, pero una crisis de gobierno bastante importante que se venía dando producto de posibles hechos de corrupción, donde a la gente le cala muy hondo esto. O sea, si no llegas a fin de mes, obviamente que si ves situaciones como lo de Adorni y demás, bueno, obviamente que eso te enoja aún más. Sí, porque es que a ver, después eso es otro análisis. Me parece como que lo de Adorni cuaja por otro lado, no solo por eso, sino por un montón de cosas más, ¿no? Pero sí, es verdad, cuando
cuando estás enojado y también con la cabeza tan complicada para poder llegar a fin de mes, y esas cosas te son como irritantes, por supuesto. Sí, mira, está no comprobado, pero sí está estudiado en muchos papers nacionales e internacionales, que si vos tenés una economía relativamente estable, la gente te perdona la corrupción. Esto es el famoso roban pero hacen, que no nace en Argentina, nace en San Pablo, año 92, en una campaña de intendentes, que, bueno, roban pero hacen. Bueno, por lo menos me resuelven el metro cuadrado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Digo, más allá de si, cuando uno le pregunta al electorado, bueno, los que votan a Libertad Avanza te lo señalan a Insaurralde, los que votan al peronismo te lo señalan a Adorni. Digo, más allá del boca arriba constante en el que vivimos todos los días en Argentina, digo, cuando más o menos la gente tiene resuelto el metro cuadrado, no pegan tan fuerte los casos de corrupción. Y si la gente tiene este tipo de situación económica, la verdad es que te la pasan a facturar, y al presidente de la nación se le han facturado caro esto. Y sí, pero es que es real también, porque también fue parte de la defensa, ¿no? Si uno cree que alguien está exponiendo este tipo de ilícitos y lo sigue bancando y lo sigue manteniendo, y sí, sos parte, hasta hay una complicidad. Sí, pero fíjate que hubo muchos otros hechos de corrupción o de posible corrupción de parte del gobierno y no calaron tan hondo como esto. Fíjate el caso Andis o el caso de Libra. Esto tuvo un se van tapando también, justo en un mal momento económico muy grave. Yo creo que una cosa tapa la otra también, ¿eh? Es una cosa que tapa la otra, ¿no? Es muy difícil seguir manteniendo la agenda, y obviamente que la agenda la manejan los canales de noticias también. Eso digita mucho. También es eso, ¿viste? La gente de repente ve a Adorni todo el tiempo, y Adorni es el punto de conflicto. Nadie se olvida de Andis y del maltrato a los discapacitados, ni tampoco nadie se olvida de la desfinanciación de las universidades, nadie se olvida del caso Libra. Pasa que cosas que se van tapando y que van quedando inconclusas también. Entonces, esa cosa de no terminar con nada y que nada llegue a un puerto para un lado o para el otro, hace que también tu cabeza, que tiene 18.000 líos también, totalmente, se dispersa para el lado que más concreto, que es el que está hoy en el tapete, ¿entendés? Pero hay una realidad, hay una realidad, y es, si vos resolvés, si el presidente, si el gobierno nacional resuelve el metro cuadrado de la gente, dentro de 6 meses volvemos a hacer una entrevista y vemos que los niveles de consumo mejoraron, que el salario de la gente está mejor, yo te firmo que el año que viene puedes ser candidato a Adorni y la gente te lo va a votar igual. Porque lo que termina, no te puedo creer. Te estoy poniendo en el extremo, ¿no? Sí, estoy no, pero extremista para que se entienda. Te entiendo, pero me parece un ejemplo demasiado. Me parece un montón. Pero un montón. Mirá lo que pasó en Insaurralde, faltando 3 semanas para las elecciones, todo lo que se descubrió, y sin embargo la gente fue y lo votó. 60 puntos sacó Insaurralde. Digo, la realidad es que la gente vota con el bolsillo. Digo, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero digo, la realidad es que la gente vota con el bolsillo, vota con su metro cuadrado, y si está bien económicamente y ese bienestar proviene del modelo que sea que esté gobernando. Bueno, así estamos. Después decimos, ¿por qué no salimos? ¿Por qué seguimos Si vos le das de comer al tipo que de repente es el que vos después te quejás y lo seguís bancando, y bueno, entonces después no te quejes si no te quejás, realmente, es eso. Por eso yo no lo valoro, porque no estoy para valorar al votante. Yo simplemente lo que hago es medir. Es mi sí, no, obviamente, pero genera también polémica y genera esta cosa de poder entender también eso, ¿no? Porque si el 98.7 afirma que sus salarios no le ganan a la inflación y el 73 no pasa del día de 20 con el dinero disponible y la posibilidad de ahorro caiga a un marginal de 3.9%, ¿es la gente que ahorra? Sí, 3.9. A ver, dame un segundo. Sí, 13% en la general. Por eso. Y 13 te digo que es un montonazo, deben ser solteros todos. Porque... No, es gente que se identifica como clase más alta, media alta o alta, o sea, es más o menos correlaciona bien con estos números. Claro. A lo que te digo es, cuando uno lo analiza y analiza las respuestas de la gente y analiza la posición de la mayoría, y la gente lo que te dice es: necesito llegar a fin de mes. O sea, necesito poder mandar a los chicos a la escuela, poder viajar, poder tener previsibilidad en mi trabajo. Es complicada la situación desde esa lógica. Digo, se le ha desordenado, como ya se le ha desordenado hace mucho tiempo la vida. Digo, 2023 también, 2022 también, y antes también. Sí, claro. La vida, y hace falta que la gente reordene su vida. Sí, pensemos que venimos de pandemia, venimos de un montón de líos también, que esto viene de arrastre, y empezamos a
¿Seguro? a naturalizar también una manera de vivir que no está buena tampoco. No, seguro, vivimos en el caos, eso está claro. Claro, totalmente. La verdad que es muy interesante, Claudio, la verdad que está buenísimo poder charlar de esto y analizar estos números, la verdad. Y también, me imagino, ¿cada cuánto hacen este tipo de encuestas? Nosotros lo hacemos una vez por mes, se llama Monitor de Opinión Pública, publicamos una vez por mes. Uh-huh. Siempre abordamos temas de actualidad y después tenemos números, digamos, de Axel Kicillof, de Javier Milei, digamos, aprobación, desaprobación de gestión. ¿Eso tenés algo ahora? Sí, en el mismo estudio que estamos charlando está la aprobación y desaprobación del presidente. ¿Y cómo está eso? Hoy lo tenemos en 34 puntos de imagen positiva y 56,2 de negativa. Con un diferencial que lo que nosotros marcamos en el informe es que se estabilizó. Dentro de todo, lo que se observa es una estabilidad de la caída, que no es lo mismo que subir la positiva, pero dentro de todo se estabilizó la imagen negativa. La imagen positiva. Sí, la imagen positiva, que era lo que se venía desplomando. Claro. Venía cayendo fuerte. Imagínate, nosotros antes del conflicto Adorni lo teníamos en 47 puntos de imagen positiva. Con Andis y con Andis y con Libre inclusive. Con todo incluido, con ley laboral que la gente en su mayoría estaba a favor, con la baja de la imputabilidad, todo lo que hice durante el verano que le hizo crecer muchísimo la imagen al presidente, estaba en 47 puntos. A partir del tema Adorni, marzo para acá, cayó casi 14 puntos. Claro. Por eso te digo, el costo de lo de Adorni ha tenido un costo muy alto. Creo que ahora, de una manera relativamente inteligente, han resuelto traer a un político que tiene capacidad de diálogo y bueno, hay que ver cómo evoluciona. Perfecto. Bueno, ¿algún dato más? No, ya está, con esto estamos, ¿no? ¿O te quedó algo? No, estábamos viendo también lo que te comentaba antes, ¿no? La imagen de Perfecto. Miriam Bregman. Escúchame, ¿hacemos algo? ¿Te parece, Claudio, si la semana que viene volvemos a hablar? Así analizamos y desgranamos un poco. Porque me tengo que ir a la tanda en breve y no quería cortar realmente esto que es bastante interesante. Bueno, dale, la semana que viene charlamos. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Claudio David Montiel, director y fundador de Centrix, consultora, charlando un poquito porque analizábamos y desgranábamos cuál es la principal preocupación económica de los votantes del gobierno según esta encuesta realizada este mes. Actualidad, deportes, espectáculos, buena música y la mejor compañía en Buenas tardes, Buenos Aires. hasta las 18 Por AM 1350 Radio Buenos Aires.